Todos debido a que hubo muchas consultas sobre la utilidad del plasma de convaleciente y algunos trabajos que salieron recientemente. En este seminario vamos a tratar la utilidad del plasma de convaleciente COVID. En este caso, como necesitaba una respuesta rápida y la pregunta clínica era bastante simple, yo me preguntaba si es útil para el tratamiento de los pacientes COVID el plasma de convaleciente. Lo primero que hice fue buscar en la biblioteca Cochrane, donde puedo encontrar revisiones sistemáticas Cochrane, que tienen una metodología especial. También se pueden encontrar otro tipo de trabajos como trials, o sea, estudios clínicos aleatorizados, o preguntas clínicas específicas que el consorcio Cochrane se encarga de responder. En este caso hice una búsqueda simple en el buscador que era COVID-19 and, acuérdense que el and va con mayúscula, plasma. Esa fue la búsqueda simple porque acuérdense que en la biblioteca Cochrane las búsquedas son más simples que en PubMed. Al hacer la búsqueda nos encontramos con una revisión sistemática. Si ven en las diferentes pestañitas van a ver que en trial, o sea en estudios clínicos, hay más de 200 estudios y hay 2 clinical answers que después vamos a ver. Entonces lo primero que vamos a ver es el título para ver si realmente es lo que yo estoy buscando. El título es plasma convaleciente o inmunoglobulina hiperinmune para personas con COVID-19, una revisión sistemática viva, Living Systematic Review. ¿Qué significa que es viva? Significa que continuamente se está actualizando. Si bien muchas revisiones sistemáticas son actualizadas de vez en cuando, no muchas veces vemos revisiones sistemáticas vivas, que quiere decir que la actualización es muchísimo más rápida. Y esto se da en el contexto de esta pandemia, donde los resultados están saliendo muy rápido y a veces es muy loco, pero estamos viendo trabajos de julio que ya estamos diciendo, no, ese trabajo es viejo. Entonces lo mejor es que estén muy actualizadas. Lo que vemos acá es que esta revisión es del 12 de octubre de este año y está bastante bien. De todos modos, vamos a ver que en Clinical Answer podemos encontrar un poquito más nuevos de esos trabajos. Cuando uno entra en la revisión sistemática va a tener al principio los resúmenes, los abstracts. El primero es el abstract general de la publicación, pero después si bajamos un poco más hay un resumen en lenguaje simple donde uno puede leer de forma más rápida tanto la introducción como materiales y métodos y resultados y obviamente la conclusión. Yo acá pegué la conclusión simplemente para ver rápido a dónde habían llegado estos investigadores. Lo que dicen es que todavía no se sabe si es útil el plasma para pacientes internados por COVID, que se analizaron muchos estudios, pero que todavía hay 138 que están en marcha, 73 de ellos que son aleatorizados, por lo tanto estos son los que más información nos van a dar, y que este es el segundo update, pero como es una revisión viva, dentro de un tiempito voy a tener que ir a buscar otra revisión a ver si alguno de estos 138 ongoing studies están ya incluidos. Cuando me voy a la pestaña de Clinical Answer, veo que hay 2 que dicen lo mismo y esta más nueva es del 22 de octubre, entonces es un poquito más nueva todavía. Seguramente esta respuesta se hizo en base a la revisión sistemática que acabamos de ver. Estas respuestas clínicas son gratuitas. En general, todas las revisiones Cochrane, las revisiones sistemáticas Cochrane son gratuitas
Los estudios clínicos no, hay que tener una cuenta, pero muchas veces están publicados en otras bases de datos. En este caso, la pregunta clínica era cuáles son los efectos del plasma de convaleciente para personas con COVID-19. Es un poco más larga, yo solamente lo resumí, solo para responder esto. Después en otro seminario vamos a ver cómo se llega a esta conclusión. Pero básicamente, tanto en las preguntas clínicas como en las revisiones sistemáticas, se buscan varios estudios, se mide los resultados y la calidad de esos estudios y con eso se llega a una conclusión. Entonces nos quedamos un poco más tranquilos que solamente con un estudio clínico. Porque si empiezan a leer revisiones sistemáticas, van a ver que se busca un montón de evidencia, que algunos están a favor, otros en contra de un tratamiento, y que cuando uno lee cada uno de los estudios en particular, no llega a conclusiones de que son malos estudios. Simplemente a veces la calidad, perdón, hay sesgos más que baja calidad. Hay sesgos que hacen que yo no pueda utilizar esos resultados de manera tan segura. En este caso particular, no hay aún evidencia de que impacte sobre los síntomas, la mortalidad o la estadía en UTI de estos pacientes con COVID si les ponemos plasma de convaleciente. ¿Esto quiere decir que no sirva? No. Significa que todavía la evidencia no es suficiente para decir que sirva o que no sirva. Ahora bien, hace muy poquito un montón de donantes nos empezaron a preguntar si servía o no porque vieron en el diario que decía esto: plasma y COVID, un estudio argentino pone en duda su eficacia en pacientes con neumonías graves. Entonces, lo primero que uno va a hacer cuando ve esto es ir a la fuente y ver de dónde sale esta información. Creo que 1 o 2 días después de que salen las noticias, el Hospital Italiano, que es la institución organizadora de este estudio clínico, publica una nota de prensa con resultados de este ensayo que se llama Plasmar, que cuando uno la ve, yo puse un pedacito, está publicado, es un estudio bastante grande, de 333 pacientes eran el final, que tenían un criterio específico, una neumonía severa, y que fueron tratados con plasma de COVID. Los resultados la verdad que no están ahí, cuando uno los lee no ve resultados verdaderos, porque es una nota de prensa y está orientada a la comunidad. Entonces la duda es, ¿sirve realmente el plasma? ¿Y yo puedo confiar en un solo estudio para decir que no se lo tengo que dar a un tipo de pacientes? Entonces, para ir a la fuente, lo primero que hice fue googlear el estudio a ver si podía conseguir la publicación. La publicación aún no está y es lógico porque tarda en salir. Pero lo que traté de hacer es buscar el protocolo, porque el protocolo me puede hablar de, no de la calidad, porque no la voy a poner en duda, pero sí de los alcances de ese resultado que me están diciendo, que tampoco sé si es verdad. Entonces, lo primero que hice fue ir a clinicaltrial.gov, que es el sitio donde se ponen todos los, o deberían ponerse todos los protocolos clínicos en marcha, y quedan los que ya cerraron. En la página primero hice una búsqueda de COVID y plasma, simplemente para saber la cantidad de estudios que estaban en marcha, para dar una mirada en general, y vi que hay casi 500 estudios, algunos en marcha, la mayoría, y algunos completados, que miden la efectividad de plasma en esta enfermedad. Pero como yo quería saber específicamente sobre un estudio, achiqué mucho la búsqueda. Como condición, o sea, como la enfermedad, puse COVID-19. En otros términos puse plasma, porque lo que yo quería ver eran estudios que evaluaran el plasma como tratamiento. Y en país puse Argentina, para que me limitara solamente a los estudios que se iban a hacer acá o que se están haciendo acá. Obtuve varios resultados,
pero solamente 4 se ajustaban a lo que yo necesitaba, que era el tratamiento de COVID con plasma de convaleciente. De los 4, fíjense que hay 3 que están en marcha. Reclutando significa que todavía están entrando pacientes, o sea que no se cerró el número que los investigadores habían planificado como suficiente para dar resultados importantes, y solamente está completo el del hospital italiano, que es el que yo necesito mirar. Cuando uno entra al protocolo, hay muchísima información. En la primera pestaña vamos a ver detalles del estudio. En este caso está bueno saber qué es cómo es el tratamiento, o sea, cómo es la intervención, que en este caso es plasma contra placebo. Esto solamente se puede dar, para que sea éticamente correcto, en enfermedades donde todavía no hay un tratamiento. Acá el placebo no significa no hacerle nada al paciente, sino la terapia estándar, que por ahora es casi de mantenimiento. Lo que habría que ver es cuál es esa terapia. Seguramente ya cuando se empezó a hacer esto estaba indicado el uso de corticoides para tratar a estos pacientes y se considera como estándar, pero todas esas cosas hay que mirarlas. Acá vamos a tener detalles del diseño de estudio. Este estudio es randomizado, o sea, aleatorizado, a doble ciego, o sea que ni los pacientes ni los médicos sabían qué es lo que se le estaba dando a los pacientes. Al grupo placebo se le daba solución fisiológica, no se le daba plasma de paciente no convaleciente, por ejemplo. Algo muy importante que yo tengo que mirar es cuáles fueron los outcomes de este estudio. O sea, ¿qué es lo que se midió para decir que el paciente mejoró o no mejoró? ¿Solo la mortalidad? ¿Solo la estadía hospitalaria? ¿Se midieron parámetros clínicos para determinar si el paciente mejoraba o no? Esto no quiere decir que el estudio esté mal hecho o bien hecho de acuerdo a estos outcomes. Significa que las conclusiones van a estar hechas mirando esos resultados, y yo puedo tener en mi cabeza otro tipo de mejorías que quizás no están propuestas acá, y eso me habilita para hacer otro tipo de estudios clínicos y evaluar otras cosas. De la otra diapo también me olvidé de decirles que es muy importante los criterios de inclusión y exclusión, porque eso me delimita a qué población, a qué tipo de paciente yo estoy haciendo llegar mis conclusiones. En este caso es para pacientes graves. Yo puedo suponer que para ese estadio, si hay más estudios que avalen estos resultados, que para ese estadio el plasma no serviría, pero no me dice nada si yo tengo los pacientes en otro estadio y quiero evitar que lleguen a una neumonía grave, por ejemplo, como un montón de otros resultados. Respecto a los resultados, justamente, en esta base de datos todavía no están cargados los resultados del estudio, por lo tanto, yo más que mirar el diseño del estudio no puedo hacer mucho más. Con todo esto a mí me parece un poco apresurado decir que el plasma no es útil. Lo que se puede decir es que todavía no existe suficiente evidencia ni para decir que es útil ni para decir que no es útil. O sea, lamentablemente tiene que pasar un tiempo y eso implica que haya más estudios bien hechos y poco sesgados, o sea que tendrían que ser más cantidad de estudios aleatorizados, no observacionales, para poder llegar a conclusiones más certeras, pero también recuerden que las conclusiones son para ese grupo poblacional que se hizo el estudio. Con respecto a este trabajo en especial, a mí me quedan dudas. Por ejemplo, bueno, el primero es el que ya había dicho, sí, no es útil en ningún estado de la enfermedad. Eso no tiene que ver con este estudio en sí, sino para responder a la pregunta si es útil el plasma de convaleciente. En este trabajo, yo no llegué a ver todavía si se midieron anticuerpos neutralizantes,
si se midió el nivel de anticuerpos que tenían los donantes, si se le dio a los pacientes mezcla de plasma para asegurar la calidad de los anticuerpos, si no se midieron los neutralizantes, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que todavía quedan en duda, que son normales y tenemos que esperar a la publicación en una revista de este trabajo. Por lo tanto, a la pregunta ¿es útil el plasma de convaleciente? La respuesta es que todavía no podemos saberlo. La utilidad se está evaluando, hay estudios que están a favor y hay estudios que están en contra. Las revisiones sistemáticas están diciendo que no existe suficiente evidencia ni para estar a favor ni en contra, por lo tanto tenemos que esperar. ¿Eso implica que no se use? No. Lo ideal es usarlo en el contexto de estudios clínicos para poder llegar a resultados claros. Si no se puede hacer en ese contexto, en general, debido a que parecería que los efectos adversos no son graves, también en muchos lugares, como acá en Rosario, se habilita al uso sin estar en protocolo y sin estar aprobado totalmente.